Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Licenciado Rodríguez Prats con nosotros, ¿cómo está? Bienvenido. Pues mi estimado Hugo, quiero decirte que contrastando con mis intervenciones de semanas anteriores, hoy quisiera yo transmitir pues cierto optimismo por tres buenas noticias. A ver. La primera noticia que me agradó mucho fue la que relata el periodista Salvador García Soto, porque hubo una entrevista con funcionarios de alto nivel. Estaba el señor secretario de Gobernación y estaba la consejera jurídica con la ministra presidenta, Norma Piña, y empezaron a platicar sobre varios temas y me gustó mucho una respuesta de la presidenta que dijo textualmente: además, yo litigo en los tribunales, no en los medios. Esta declaración me parece que es algo inédito y que marca un poder judicial independiente, que tenemos una presidenta que corresponde al perfil de una jurista formada en el escalafón de lo que es el poder judicial y que va a resolver muchísimos conflictos, muchísimas controversias que sin lugar a duda van a terminar en la Corte, y esto es algo que nos debe animar en nuestro proceso de consolidar nuestro Estado de Derecho. Esta es la primera noticia. La segunda noticia es la presentación que hubo ayer de este libro. Este libro yo ya lo había comentado, La democracia no se toca. Es un libro, casi diría yo que es el testimonio del desempeño de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama. El libro tuvo una gran asistencia, hubo gente de todos los partidos políticos. Carmen Aristegui la hizo de moderadora y participaron, además de los autores, Jacqueline Pechar, que es una mujer muy calificada, y nada menos que José Wondelberg. Entonces, es un tema y es una obra muy didáctica, muy bien explicada de lo que es la evolución de las reformas a la materia electoral, pero también refutando las reformas que pretende todavía discutirse en el próximo periodo de sesiones. Yo aquí recordé una frase de un gran filósofo, Antonio Caso: no se destruye lo que no se reemplaza. O sea, si tú no tienes un proyecto para reemplazar algo, no puedes destruir lo que está operando. Los norteamericanos lo dicen con una frase más concreta: no se compone lo que no está roto. Y esto me parece que es muy importante. Y de esa presentación hubo 4 comentarios para resaltar la importancia del libro. Lorenzo Córdoba dijo: la apatía o la indolencia ciudadana es el terreno fértil en el que germinan los autoritarismos y con ello las agresiones democráticas. Eso me parece que tiene que entenderse. No puede haber una ciudadanía indiferente a lo que está aconteciendo. Ciro Murayama dijo: no hay mayor activo para la vida democrática que una ciudadanía que no le da la espalda a la cosa pública. O sea, que no se margina, que no es indiferente. José Wondelberg, que fue expresidente del INE, dijo: la actual administración no solo no valora lo edificado por varias generaciones, sino quisiera reconstituir el viejo autoritarismo sin contrapesos. Y por último, Jacqueline Pechar, es consejera electoral, dijo: lo que se quiere con este plan B electoral es destruir todo lo que hemos ido construyendo a lo largo de los últimos 40 años. Me parece que son opiniones sumamente importantes que yo creo que hay que tomar en cuenta. Y el día de hoy se presentó algo que también me parece inédito, no recuerdo un antecedente, un documento por un grupo que se denomina Proyecto México Colectivo.
Eso es un documento muy bien elaborado y están gente de una gran calidad en todos los órdenes, en su autoridad moral, en su experiencia, en su larga carrera política. Esto estuvo Cuauhtémoc Cárdenas, estuvo Francisco Labastida, estuvieron 2 exrectores. Francisco Barnés de Castro, estuvo el exrector José Narro, estuvo José Wondelberg también, estuvo una serie de personajes y asistieron de partidos políticos, del Movimiento Ciudadano, del PRI, estuvo gente también del PAN, estuvo Adriana Dávila, Benjamín González Ruaro, y fue un evento muy importante y te voy a dar lectura, si me permites, a lo que es el párrafo inicial del documento. El párrafo inicial del documento, perdón que sea medio torpe, dice, y aquí está una convocatoria: México debe ser una hazaña de todos los días, una hazaña necesaria y comprometida, personal y colectiva, intransferible e irrenunciable. Una hazaña más grande que nuestros problemas, más grande que nuestras confrontaciones. Esta hazaña de igual manera debe ser superior a las problemáticas actuales: violencia, inseguridad y desigualdad, juventudes desgarradas por el crimen, el narcotráfico, la drogadicción, así como la carencia de expectativas y la polarización artificial y estéril. Superior al problema de las mujeres marginadas y violentadas en sus familias, en su comunidad y en sus niños sometidos a la trata y explotación sexual. Por supuesto, superior a los contratiempos de las personas mayores, enfermos crónicos, personas con discapacidad, niños con cáncer y quienes caen en desesperación, pobreza y soledad. Este nuevo organismo que está surgiendo, que además ellos dicen que no tienen ninguna aspiración en lo individual de ningún cargo político, que lo que quieren aportar pues es un escenario donde se pueda discutir, donde se pueda elevar lo que yo siempre he dicho, la capacidad de deliberación. Me parece que es un nuevo ingrediente en el escenario hacia el 24. Me parece inclusive que esto también es una llamada de atención, porque yo estoy viendo serios problemas en los 3 partidos, PRD, PAN, PRI, para ponerse de acuerdo. Allá una serie de choques, de confrontaciones, de opiniones, de que no se ponen de acuerdo sobre el método, de que se malinterpretan una serie de competencias que se habían distribuido y que me parece que ponen en riesgo esta alianza hacia el futuro, no tan solo ante la elección del 23, sino a la elección del 24. Estas 3 noticias a mí me parece que son optimistas, o sea, que buscan mejorar nuestra vida política, que buscan disminuir los riesgos, los peligros, que sí los hay para nuestra democracia, y que les da oportunidad a la ciudadanía de profundizar en los momentos difíciles que vivimos. Por eso lo quise comentar, esta invitación para que se empapen de estos documentos, de este libro, de este documento que va a circular prolijamente en todas las redes. Son 52 cuartillas, se refieren a toda la problemática nacional y que vale la pena su lectura. Yo quisiera nada más, aprovechando que trae usted el tema, lo he leído en algunas ocasiones y lo he escuchado también, el papel de los consejeros ahora que hacen su libro, su publicación, y que están también defendiéndolo verbalmente, oralmente, ¿no? Y algunos dicen, es que ¿cuándo se ha visto que los árbitros legislen? Yo he pensado también, bueno, al final son ciudadanos, tienen garantizados sus derechos, ¿no? Y a lo mejor forman parte de la nueva discusión de las cosas en nuestro país. Antes, si veíamos, los árbitros se quedaban callados y sabiendo que podían evitar algo o remediar algo, no lo decían, en detrimento las mayorías de las veces de las instituciones que representaban. Pero yo lo que quiero llegar es, ya en la óptica de Rodríguez Prats, en este momento, justamente ese activismo de los consejeros no es lo que de repente los pone
pues mal ante quienes los critican? Mira, yo creo que no, Hugo. Si hacemos un poco de memoria desde la reforma del 77 de Jesús Reyes Heroles, se buscó el consenso. Por el contrario, se abría unos escenarios para el debate, para que manifestaran opiniones, para que fueran los expertos. Siempre hubo reformas por consenso, todas las reformas. Hay 8 reformas. Este libro describe, hay 8 reformas desde el 77 hasta la fecha, porque hubo reformas al inicio del gobierno de Carlos Salinas. La reforma del 96 fue muy importante en el gobierno de Ernesto Zedillo, que empujó un poco el movimiento zapatista. Hubo también reformas derivadas de propuestas del PRD, derivadas de el mismo Andrés Manuel, en materia de transparencia, en materia de supervisión de recursos económicos, y siempre los consejeros fueron consultados. Yo creo que aquí hay una interpretación equivocada de esto de ser referee que no debes hablar. No. Los consejeros son expertos. Los consejeros han sido elegidos, designados de un proceso para medir su calidad. Y por otra parte, me parece que en el caso de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, que van a salir, porque ellos salen en abril, pues están dejando un testimonio. Y por otra parte, me parece una actitud muy ética, que si están viendo una amenaza a la institución, como yo creo que lo es, la reforma de lo que están pateando el presidente López Obrador, que inclusive no tan solo yo, si tú analizas hoy la prensa, por ejemplo, hay un artículo tremendo de Jesús Silva Herzog que habla del vandalismo legislativo. Otro artículo de Denise Dresser, también muy duro, de Sergio Sarmiento, de Leo Zuckerman. Toda la página editorial está señalando que es una reforma que pretende disminuir, desmantelar, que pretende limitar atribuciones del INE con el propósito de que no pueda cumplir su fin de hacer un buen proceso en el 2024. O sea, yo creo que son los más autorizados los consejeros para manifestar su punto de vista. Harían mal en marginarse. Bueno, alguien decía, y yo creo que tiene cierta razón también, los consejeros están para dar consejos, y si no los das, ¿cómo? Pero además, allá se están equivocando con el árbitro del box, o con el árbitro del fútbol, o del deporte. Bueno, ahí sí, pero ellos están protegiendo la voluntad ciudadana. No es que va a ser árbitro de 2 peleadores, no. En el momento de la elección ese es su papel, pero desde antes es preparar la elección, no es simplemente intervenir cuando hay un golpe bajo, no, ellos son expertos y están viendo cómo se va desempeñando cada partido político para encauzarlos y que haya equidad en la contienda, con los principios que dice la Constitución: objetividad, imparcialidad, publicidad, transparencia, objetividad. Son los principios que están en la Constitución que deben regular el proceso, y eso ellos son los responsables. Bueno, y al final, licenciado, pues ya va a empezar el periodo ordinario, ya viene el tema, se va a discutir, a ver si todo esto permea todo lo que se ha discutido, ¿no? Ojalá el presidente López Obrador, yo tengo la esperanza, porque Andrés Manuel desde muchísimos años, pues sin duda ha sido un demócrata que ha abierto brecha. O sea, nadie puede reclamarle a Andrés Manuel que no es pionero. Aquí en Tabasco, en el 88, él inicia la contienda hacia la gobernatura. Entonces, ojalá recapacite, ojalá también nuestro secretario de Gobernación recapaciten, se den cuenta que no hay condiciones, que es muy factible, y yo así lo deseo, que la reforma fracase y entonces la retiren, que no se presente en el mes de febrero, que arrancan las sesiones del Congreso, y que se eviten pues controversias y se evite un conflicto que va a ser, desde mi punto de vista, innecesario y con muchos riesgos. Lo último que le pregunto esta tarde, porque también fue bastante comentado y polémico, ¿no? Por aquello que decía que el mexicano no tiene el ADN de la democracia.
No sé, ¿verdad? Él evidentemente argumenta, reflexiona, concluye así, pero algunos lo toman como una ofensa. Mira, eso, yo creo que el estudio del mexicano viene de lejos. El primero fue un Ezequiel Chávez, José Vasconcelos también lo hace. Hay un gran libro que yo creo que todos debemos leer y releer de Samuel Ramos, que se llama El hombre y la cultura en México. Está el libro de Octavio Paz. Hay un libro de Delumó y de Francisco González Pineda que se llama El mexicano y el poder, y analiza esto. Hay otro gran escritor también, Leopoldo Sea. Todos ellos coinciden en que es una parte de la cultura del mexicano por su formación desde la colonia, desde el caudillo, de tener cierta tendencia a someterse. No está dicho en forma despectiva, ni estamos despreciando, no, hay un fenómeno y por eso se está convocando a participar. Hay un fenómeno que definitivamente, porque no ha tenido vida democrática continua, son destellos en nuestra historia. La República restaurada con Juárez, los breves meses que estuvo, 15 meses que estuvo Francisco y Madero en la presidencia. O sea, no podemos hablar de una larga trayectoria. Inclusive lo están diciendo la evaluación que hacen organismos internacionales de los valores, de que la democracia no es apreciada. Sale un 50, un 60% de mexicanos que dicen que si estuvieran mejor económicamente, ellos preferirían un autoritarismo. Veamos nuestra realidad. Digo, es dura reconocerla y muchas veces nos sentimos ofendidos, pero este es un hecho que ahí está. Y está señalado por todos los intelectuales. Hay una recopilación que hizo Roger Bartra, Anatomía del Mexicano, en donde reúne muchísimos textos. Está Carlos Fuentes, por ejemplo, también en tiempos modernos. Todos ellos coinciden en que hay cierto desprecio muchas veces hacia la vida democrática. Licenciado Rodríguez Prats, hasta la próxima semana. Mi estimado Hugo, muchas gracias y qué bueno que haya hasta 3 buenas noticias y recomendarle a la ciudadanía que vean estos documentos, que vean estas noticias porque van a ser muy importantes hacia el futuro. Nos vamos a la pausa, ya son las 2:19, volvemos.